Hola, soy Daniel López García. Hoy voy a hablaros de la fascitis plantar. Voy a intentar explicaros en un lenguaje coloquial lo que es la fascitis, sus causas y su diagnóstico. Lo primero que tenemos que saber es qué es la fascia plantar. Se trata de una estructura plana, elástica y fibrosa que se extiende desde el talón hasta la zona metatarsal y los dedos. Entre sus funciones está la de mantener el arco plantar, absorber y devolver la energía para la propulsión del pie en la marcha y en la carrera. El dolor en la fascia plantar se conoce como fascitis plantar, aunque no es un término del todo correcto. La fascitis plantar sería la inflamación de la fascia plantar en cualquier zona de su recorrido. Lo más frecuente es que esa inflamación se localice a nivel de su inserción, es decir, en el talón. Aunque a veces el dolor también se puede localizar a nivel de la mitad del arco plantar o incluso casi a nivel de los metatarsianos. En la imagen de la izquierda, los círculos rojos representan posibles zonas de dolor. Lo más frecuente es el dolor en la zona de la inserción, aunque a veces también nos la encontramos más distalmente. A veces el dolor en la fascia plantar no solo se debe a una inflamación de la fascia, sino que además encontramos una rotura parcial de fibras, o incluso podemos llegar a encontrar una rotura completa de fascia plantar. En estos casos, el tratamiento es diferente, aunque de momento en este vídeo no nos vamos a centrar en el tratamiento. Años atrás se pensaba que el dolor en el talón era provocado por un espolón calcáneo. Incluso a día de hoy existen muchos profesionales sanitarios que siguen creyéndolo. Como veremos a continuación, la causa del dolor no es el espolón, por lo que no es correcto denominar a dicha patología espolón calcáneo. Muchas fascitis plantares no presentan espolón, y por otro lado, hay muchos espolones hallados de forma casual en pacientes a los que se realiza una radiografía por otro motivo, no presentan dolor en el talón. Es decir, que ni todos los espolones duelen, ni todas las fascitis presentan espolón. La inflamación de la fascia es lo que provoca dolor. El espolón calcáneo aparece si existe tensión sobre esa fascia mantenida en el tiempo. A menudo en las fascias donde existe tensión hay espolón y también hay dolor. Pero lo que hay que tratar es la inflamación, importándome muy poco que haya espolón, porque cuando consigamos reducir la inflamación de esa fascia, el paciente se va a curar y va a llevar una vida normal, aunque su espolón calcáneo seguirá estando con él toda su vida, pero sin dolor. Esto se ha comprobado realizando radiografías a pacientes que ya están curados de fascitis plantar a los 15 años de haberse curado y observamos que el espolón sigue estando en el mismo sitio y casi del mismo tamaño. Entre las causas de la fascitis plantar podemos encontrar en primer lugar el sobrepeso. La obesidad es un problema cada vez más frecuente en estos tiempos. Cuanto más pese un paciente, mayor tensión existirá sobre la fascia, debido a que aumenta la pronación del pie. Por otro lado, a mayor peso, mayor será el impacto del talón contra el suelo, provocando un daño directo sobre la fascia. Los pies planos, cabos o valgos están predispuestos a sufrir fascitis plantar debido a su morfología. Otra de las causas puede ser el acortamiento de la musculatura posterior, como los gemelos e isquiotibiales. La falta de elasticidad de gemelos e isquiotibiales provoca que la fascia tenga que compensar esa ausencia de elongación. Pero la fascia tiene un grado limitado de elongación, por lo tanto, si su requerimiento es mayor, provocará una lesión en la fascia. Determinadas actividades laborales en las que el paciente
se encuentra de pie durante muchas horas, también pueden ser un factor predisponente a sufrir fascitis plantar, ya que estaríamos sometiendo a la fascia a mucho estrés. Los calzados excesivamente planos o con suela muy fina o dura pueden ser lesivos en este tipo de patologías. Por un lado, un calzado muy plano puede comportarse como si estuviésemos ante una situación de acortamiento de la musculatura posterior de la pierna. Por otro lado, un calzado con suela muy fina o dura, como puede ser una bailarina o un calzado de seguridad, provoca que el talón impacte muy fuerte contra el suelo, haciendo un daño directo sobre la fascia. En el embarazo no solo se produce un aumento de peso, cuyas consecuencias ya hemos explicado antes, sino que además se produce un aumento de la elasticidad de todos los ligamentos debido al cambio hormonal, y esto provoca un descenso del arco del pie, con lo cual aumenta la tensión en la fascia. Los traumatismos directos, como pueden ser ciertos golpes en puntos estratégicos de la fascia, pueden ocasionar una lesión en esta. Los cambios hormonales que se producen en la menopausia producen una alteración del colágeno de todas las estructuras de nuestro cuerpo, entre ellas la fascia, por lo que hay una mayor predisposición a sufrir fascitis. Un esguince de tobillo no solo produce un daño por distensión ligamentosa de las estructuras del tobillo, sino que además puede producirse una distensión de la fascia plantar, provocando una rotura parcial o total de las fibras de la fascia. Cuando un deportista se sobreentrena y soporta más entrenamiento del que su cuerpo es capaz de asimilar, las estructuras implicadas en el gesto deportivo se pueden lesionar. La fascia, entre otras estructuras, está muy presente en muchos gestos deportivos. Por lo tanto, los deportistas suelen ser personas muy propensas a padecer fascitis. Cargar peso, como por ejemplo hacer una mudanza o transportar objetos muy pesados de forma que el paciente no está acostumbrado a hacer, también puede provocar una lesión en la fascia. Parece ser que la predisposición a padecer fascitis aumenta con la edad, al igual que otras patologías. A menudo la pierna más larga es la que soporta más peso y es la que se suele lesionar con más frecuencia. Si hay una pierna más larga que otra, la fascitis normalmente aparecerá en la pierna más larga. En algunos casos pueden existir en un mismo paciente varias causas de las anteriormente mencionadas. El tratamiento debe estar enfocado a intentar actuar sobre todas las causas. Por ello es importante identificar todas las posibles causas que estén influyendo. Es recomendable realizar al paciente un estudio biomecánico completo para poder identificar las causas y sobre todo conocer el tipo de pie que presenta el paciente, ya que en la mayoría de las fascitis el tipo de pie es la causa principal. En este tipo de estudio biomecánico normalmente se realiza una exploración articular y muscular de todo el miembro inferior, un estudio informatizado de la huella en estática y en dinámica, que es algo parecido a lo que tenemos en la imagen, y grabaciones de la marcha a cámara lenta y, en caso de corredores, grabación de la carrera a cámara lenta. En este vídeo podemos ver un ejemplo de lo que es una grabación a cámara lenta de la marcha de un paciente. En primer lugar, realizamos una grabación en una visión posterior. En segundo lugar, realizamos una grabación en una visión lateral, donde podemos ver el pie y la pierna completamente. Si el paciente es corredor, como hemos mencionado antes, también realizamos una grabación de la carrera a cámara lenta, primero en visión posterior y luego en visión lateral. En esta imagen vemos a la izquierda un pie plano y a la derecha un pie normal. Vemos como en el pie plano el arco está muy descendido y los huesos casi tocan el suelo,
En esta situación, la fascia está muy distendida y es muy fácil lesionarla. El diagnóstico de la fascitis plantar es fundamentalmente clínico. El paciente suele explicar que el dolor se encuentra localizado a nivel del talón, que es mayor por la mañana cuando se levanta y que cuando calienta el dolor va desapareciendo sin llegar a hacerlo del todo. En casos graves, este dolor incluso no llega a desaparecer durante el día. Se mantiene casi constante a lo largo de todo el día. En la exploración suele presentar dolor a nivel del calcáneo o a nivel del arco plantar. Para asegurarnos que estamos ante una fascitis plantar y no ante otra patología que también cursa con dolor en el talón, como puede ser un síndrome de congestión calcánea, un atrapamiento del nervio de Baxter o una tendinitis del aductor del dedo gordo, por ejemplo, lo ideal es realizar un estudio ecográfico. En la ecografía podemos observar una fascia engrosada a nivel de su inserción en el calcáneo de más de 3 o 4 milímetros. En la fotografía de la izquierda vemos una fascia normal y en la fotografía de la derecha vemos una fascia engrosada. Es importante comparar con el pie que no duele para saber en condiciones normales cuánto mide y qué aspecto tiene la fascia del paciente. En muy pocas ocasiones realizo una radiografía lateral del pie, ya que como he explicado anteriormente, de poco sirve saber si hay o no espolón calcáneo. Otra prueba que también puede realizarse es la resonancia magnética nuclear, aunque no es necesario en la mayoría de los casos. Bajo mi punto de vista, la ecografía muestra mejor la fascitis plantar que una resonancia. Bueno, espero que os haya quedado claro en qué consiste una fascitis plantar. Como consejo, os recomiendo que si padecéis dolor en la planta del pie, acudáis a un podólogo, ya que es el profesional más capacitado para diagnosticar y tratar cualquier afección y deformidad del pie. En un vídeo más adelante hablaremos sobre los tratamientos de la fascitis plantar.